Listo. Entonces ya saben, si quieren mantienen sus prendidas, si no apagadas como gusten. Ok, entonces no recuerdo hasta dónde les di, pero vamos a retomar el asunto de las anormalidades cromosómicas desde el principio para hacer una sola continuidad y que no nos falten los detalles. Entonces, las anormalidades cromosómicas o las anomalías cromosómicas se van a dividir básicamente en dos grupos. Los grupos de las anormalidades cromosómicas numéricas, es decir, aquellas en las que pueden sobrar grupos haploides de cromosomas o faltar grupos haploides de cromosomas, y también aquellos en las que pueden sobrar o faltar un cromosoma o dos cromosomas. Y las anomalías estructurales, donde hay una alteración, como su nombre lo indica, en la estructura de los cromosomas, que va a producir arreglos génicos, puede producir también falta de genes, incremento de genes, y este tipo de alteraciones numéricas, estructurales, pueden ser equilibradas, es decir, aquellas donde el material genético, a pesar de que está alterado, está completo, ¿no? Ya lo vamos a explicar en la próxima, el próximo PowerPoint. O desequilibradas cuando ya nos sobran o nos faltan genes. Las anormalidades cromosómicas numéricas van a ser euploidías y aneuploidías. Las estructurales, como les decía, que las vamos a ver posteriormente, son entre las más comunes de lesiones, translocaciones recíprocas y robertsonianas, isocromosomas y cromosomas de anillo. Las euploidías van a ser a su vez divididas en monoploidías, aquellas donde vamos a tener un complemento. Esto se refiere al cigoto, ¿no? No se refiere a los gametos. Entonces hablamos de un cigoto monoploide cuando solamente tiene un set de cromosomas haploides. En el caso del ser humano sería un cigoto con 23 cromosomas. Diploidía sería lo normal, es un cigoto con 2 complementos cromosómicos haploides. Triploidía, 3 complementos cromosómicos haploides, y tetraploidía, 4 complementos cromosómicos haploides. En cuanto a las aneuploidías, ahí nos referimos a más o menos cromosomas, no grupos haploides. Somía es cuerpo, ¿no? O soma es cuerpo. Entonces, si nosotros hablamos de una trisomía, hablamos que sobra un cromosoma de algún par. Tetrasomía, 2 cromosomas. Monosomía, que falta 1. Y nulisomía, que faltan 2. Como les repito, esto es referente al cigoto. Cuando hablamos de esto, hablamos de que el cigoto tiene trisomías, tetrasomías, monosomías o nulisomías. En el libro hay un concepto de heteroploide que realmente no se utiliza en la práctica, pero les he puesto aquí porque está en el libro. Es un complemento cromosómico diferente al diploide para la especie. Quiere decir que diploide en el caso de los seres humanos con 46 cromosomas, a cualquiera de esas cosas se les llamará heteroploide. Y los euploides son los normales. Un número euploide para los cromosomas de las células gaméticas sería 23, y un número diploide de los cromosomas de las células somáticas sería en el ser humano 46 cromosomas. Entonces, óvulos y espermatozoides serán de 23 cromosomas o con un grupo haploide para la especie, y todas las células, independientemente de qué tejido corresponden, deberán ser células diploides y van a contener 46 cromosomas o 2 de
Recuerden que las células madre de los gametos también contienen 46 cromosomas y primero tienen que entrar a varias divisiones mitóticas para hacer, perdón, para hacer una base o un pool de células madre, de las cuales pues ya se van a empezar a dividir solamente por meiosis. Las poliploidías, como les decía, pues es ganancia de uno o dos grupos de haploides completos de cromosomas en el cigoto. Las triploidías son las más comunes y podemos obtener fetos y recién nacidos triploides. Sin embargo, estas triploidías tienen una cantidad importante de desestabilización de la dosis génica o desequilibrio de dosis génica. Por lo tanto, estos niños, si nacen, tienen una muy poca probabilidad de vida. Los tetraploides se ven básicamente en abortos o en tejidos fetales. Si no pueden, no pasan más allá del periodo fetal, y la mayoría de tetraploides solamente se quedan hasta el tercer mes de gestación, el periodo en el cual desde del momento de la fecundación al tercer mes se pierden en cualquier instante por el desequilibrio importante al tener 4 complementos cromosómicos. ¿Cuál es el mecanismo de la formación en los gametos para que estos gametos sean diploides y puedan entonces generar un cigoto triploide o un cigoto tetraploide? Hay mecanismos en meiosis y en mitosis. El mecanismo de formación de gametos diploides en meiosis es la no disyunción generalizada. Aquí todos los cromosomas van a migrar a un solo polo de la célula y la otra célula se va a quedar sin cromosomas, es decir, se va a quedar nulisómica, sin ningún cuerpo cromosómico. Hay una división nuclear y celular normal, por lo tanto nosotros restituiremos en estas células la membrana nuclear y se producirá de manera adecuada la citocinesis. Se puede producir en meiosis 1 o en meiosis 2 y esto va a generar entonces esta migración de todos los complementos cromosómicos o de los 2 complementos cromosómicos haploides a un solo lado, pues nos va a generar un gameto diploide. Este gameto diploide puede ser un óvulo, puede ser un espermatozoide. Si nosotros tenemos un óvulo diploide más un espermatozoide haploide, se generará entonces un cigoto triploide. O podemos generarlo a través de un óvulo haploide con espermatozoide diploide, un óvulo haploide más 2 espermatozoides haploides, un óvulo haploide más un cuerpo polar haploide. Entonces, la triploidía, el 66% de veces se ha comprobado que la triploidía se da por la llamada dispermia, es decir, por el ingreso de 2 espermatozoides a un mismo óvulo. Tanto los espermatozoides como los óvulos, por supuesto, en este caso van a tener un complemento haploide, de tal forma que van a formar una triploidía que puede ser XXX, XXY o XYY, dependiendo del complemento sexual de los espermatozoides. El 10% se generan por la presencia de un óvulo diploide que es fecundado por un espermatozoide normal, es decir, por un espermatozoide haploide. Y el 24% se van a generar por un óvulo normal haploide fecundado por un gameto masculino diploide. Ahí veríamos pues un cariotipo triploide. Nosotros podemos ver claramente que estos cromosomas están en 3 en lugar de 2. Otra forma de generar una triploidía es generando el óvulo diploide a través de la fusión. En meiosis 2
del cuerpo polar. El óvulo se divide, genera un cuerpo polar y este cuerpo va a reunirse en un momento dado con el óvulo normal. Como tanto óvulo como cuerpo polar poseen complementos haploides, el momento se va a presentar entonces un óvulo diploide. Y generalmente pues este va a ser fecundado por un espermatozoide haploide, generando así de igual manera 69 cromosomas, pero en este caso el complemento sexual será XXX o XXY, puesto que el óvulo siempre nos va a aportar 2 cromosomas X. También nosotros podemos generar en meiosis cigotos tetraploides. Y como les decía, realmente de estos cigotos no se ve sino en abortos muy tempranos generalmente o máximo hasta el tercer mes de gestación. Porque pues el 4 complementos haploides de cromosomas generan una descompensación de la dosis génica bastante importante y entonces no tienen una buena expectativa de desarrollo hacia el estadio de feto. Entonces vamos a encontrar que la mayor parte o todos, pues los gametos tetraploides se generan por la unión de 2 gametos diploides que se hayan generado con cualquiera de los otros mecanismos que ya se han expresado, ¿no es cierto? Cualquiera de estos mecanismos de acá que se hayan formado un gameto diploide. Estos 2 gametos diploides pues se van a unir y nos dará un cigoto con un complemento de 92 o de 4N. Si ustedes recuerdan, una de las reacciones que se producen con estos tetraploides son las molas. Ahí tendríamos un con tetraploidía. Fíjense que aquí, obviamente, como el óvulo es diploide, aporta con 2X. El espermatozoide puede aportar con 2X o con 2Y, ¿no? Entonces podría ser 4X o, como está en el esquema, 2X, 2Y. ¿Cuál es el mecanismo de formación de las tetraploidías en mitosis? También las tetraploidías en mitosis son bastante raras. Sin embargo, hay mecanismos de endorreduplicación, endociclo o endomitosis. El más común de estos mecanismos son las mutaciones en los genes de las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Si ustedes recuerdan, en el ciclo celular hay varios puntos de control que permiten pasar o no pasar al siguiente periodo del ciclo. Entonces hay control de G1 a S, de S a G2, de G2 a mitosis o meiosis, en este caso que estamos hablando, a mitosis. Y esos puntos de control están dados por los complejos ciclina y quinasas dependientes de ciclina, que van a activar por fosforilación a las proteínas blanco para que éstas ejerzan la función de control. Pero también hay otros mecanismos que son menos comunes, que son alteraciones en los genes que forman los centrosomas, los microtúbulos y el uso acromático como tal. Si usted recuerda, los centrosomas pues tienen que duplicarse para poder extender los microtúbulos. Si estos no se duplican y no migran a los polos, obviamente no hay formación de microtúbulos. Y los microtúbulos eran de 3 tipos. Si ustedes recuerdan, los polares, los astrales y los del uso acromático, que es también conocido como uso cromosómico. Todos estos microtúbulos son importantes, no solamente el del uso acromático, porque los microtúbulos astrales, por ejemplo, van a permitir combinar con otras señales adicionales donde se va a producir la citocinesis, es decir, donde se va a dividir la célula, el plano por donde se va a dividir la célula que está duplicándose. Los microtúbulos polares también son
porque estos van a ser como un contenedor del uso acromático. Van a permitir que el uso acromático se estabilice y pueda unirse adecuadamente en metafase con los cromosomas. En estos dos tipos de mutaciones, de las alteraciones de las ciclinas, las quinasas, del centrosoma, los microtúbulos del uso acromático, además se produce replicación. Por eso el mecanismo total se llama endorreduplicación, endociclo o endomitosis. Es decir, que los cromosomas se van a replicar más de una vez. Entonces vamos a generar gametos tetraploides cuando hay endomitosis. Es el mecanismo más común, ¿no? Quiere decir que vamos a tener la generación de una nueva replicación cuando no debería haber. Por lo tanto, tenemos normalidad, luego se replica nuevamente y ahora tenemos tetraploidía. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿algo que les repita o que les aclare? Sí, ¿puedo repetir de la endomitosis, por favor? Claro. Mitosis, endociclo, endorreduplicación, como su nombre lo indica, es solamente un proceso mitótico, a diferencia de los otros que hemos descrito, que son meióticos. Y el punto más importante de la endomitosis es que los cromosomas se replican más de una vez. Y la mayoría de veces esta replicación se da porque los puntos de control fallan y no le evitan, pues, los cromosomas regresen al ciclo y se repliquen de nuevo. Y estos puntos de control están determinados por ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas que van a fosforilar las proteínas blanco que hacen los controles entre G1 y G2, G2 mitosis. Un mecanismo menos común, pero que también hay replicación más de una vez de los cromosomas, pueden ser las alteraciones en los genes del centrosoma, de los microtúbulos o del uso acromático, específicamente cromosómico, que puede llevar a que no se puedan unir, pues, los cromosomas el momento que les toca a este uso acromático, o que definitivamente no haya ningún microtúbulo o que el centrosoma nunca se replicó. Entonces, en todos los casos, pues van a faltar los usos acromáticos. Y la clave es que faltan cromáticos, no se pueden añadir o no se pueden alinear en la placa metafásica y eso se toma como una señal para replicarse nuevamente, generando entonces por endomitosis un cigoto tetraploide. ¿Ok? Ahí la tetraploidía pues también puede ser 92XXY o 92XXXX, dependiendo del espermatozoide. Ahí tendríamos entonces que hace su ciclo normal, mitosis normal, pero se regresa y vuelve a replicarse, o da lo mismo las dos cosas, ¿no es cierto? Vuelve nuevamente a G1, sea por este lado de la endorreduplicación, o nuevamente hace mitosis desde G1. Por lo tanto, al hacer mitosis desde G1, vuelve a tener un ciclo S o una fase S, donde se replican los cromosomas. ¿Quedó un poquito más claro? Ok, gracias. ¿Sí? Ya. Aquí ven ustedes, y para que ustedes recuerden, los síndromes se definen en genética como un conjunto de defectos congénitos que son reconocibles y reproducibles. Estos niños son niños que tienen triploidías, no tienen una buena expectativa de vida, generalmente mueren en el primer mes post nacimiento, y si ustedes se fijan, las características faciales, acá se ve un poco menos por el labio y paladar hendidos,
pero las características faciales son muy parecidas a los pacientitos, aunque por ejemplo aquí podemos ver la frente amplia de este otro niñito y la posición de las manos por tener hipertonía. Entonces ellos ponen las manos de esta manera, pero es por hipertonía. Miren el niño de acá. Y ahí pues comprobamos que los síndromes en genética son reproducibles y reconocibles. Estos niñitos no tienen una buena calidad de vida y obviamente van a fallecer aproximadamente hasta el primer mes de vida extrauterina. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Bueno, aneuploidías. Una consulta. Claro. Por ejemplo, en esta tetraploidías, o sea, en el ciclo celular normal del óvulo, por ejemplo, el cuerpo polar es el que quita como que la mitad de los cromosomas para que quede solo en N, pero puede deberse a, o sea, si no hay una buena separación de esto del cuerpo polar, puede aparecer estas tetraploidías o no, pues es muy aparte de eso. Sí podría existir, no se han descrito, pero podrían existir. O sea, lo común realmente es que solo uno de los cuerpos polares se vuelva a reunir. Y ese proceso de formar entonces un gameto diploide. En el caso del gameto que sería específicamente el óvulo, ¿no? No se han descrito mecanismos en los cuales se unan todos los cuerpos polares nuevamente. Realmente se ha descrito solamente uno de los cuerpos polares en meiosis 2. Entonces, pero podría ser, o sea, mira, es una cosa biológica y el que no se haya descrito no quiere decir que algún haya o no sucedido, puede que haya sucedido y haya sido tan extraño que nadie lo pudo verificar, ¿no? Ni documentar, pues. Pero lo común, lo que se ha encontrado en los mecanismos es que se una el cuerpo polar en meiosis 2. Ok. Las aneuploidías son alteraciones numéricas cromosómicas más frecuentes en los seres humanos. Se ven en el 5% de los recién nacidos vivos y producen 35% de abortos espontáneos de 7 a 8 semanas de gestación. 20% de abortos espinatos. Estos serían entonces las aneuploidías que son la pérdida o ganancia de uno o de dos cromosomas. Lo más frecuente es la pérdida o ganancia de uno, pero puede haber de dos y puede haber también las llamadas aneuploidías dobles. La más común de estas aneuploidías dobles es la presencia de un feto masculino con un cromosoma X extra y un cromosoma 21 extra, lo que hace una combinación de un síndrome de Klinefelter con un síndrome Down. Entonces, esta es la más común de las dobles aneuploidías que se denominan. Pero también pueden haber aneuploidías donde faltan los dos cromosomas del par, ¿no? Los recién nacidos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿O cuál sería su expectativa respecto a la vida? Podrían morir en las primeras horas o a los pocos días de vida extrauterina, morir a los pocos años de vida por acortamiento de la expectativa de vida, tener una expectativa de vida normal con un fenotipo correspondiente a la alteración cromosómica. Y por supuesto lo que ya dijimos, ¿cierto? Pues van a tener probabilidad de ser abortados o de nacer muertos. También pueden tener muerte fetal, es decir, ser óbitos fetales. De hecho, la mayoría de las niñas con síndrome de Turner y con síndrome Down nacen, pero hay un gran porcentaje de niñas con Turner o con síndrome Down o con síndrome de Klinefelter que realmente se abortan. Entonces, aparte de estas expectativas, cuando nacen vivos, recordar siempre que hay la posibilidad de abortos.
Las aneuploidías también se ha constatado que el 20% de los óvulos humanos presentan aneuploidías, o son portadores de aneuploidías, y el 1 al 2% de espermatozoides humanos tienen aneuploidías. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se produce? El rezago anafásico y la no disyunción. ¿Qué se produce en anafase, chicos? Ya sabemos, ¿no? Ya estudiamos ciclo celular, ¿o no? ¿Qué se produce en anafase? Los cromosomas se separan del centrómero. Los cromosomas se separan ¿de dónde? O sea, o sea, están unidos por el centrómero, entonces ambas, vamos a decir, bueno, Los se separan, ya no Los son, cromátidos, los desde cromátidos las se van hacia los cromátidas se polos. separan. Ya, cuando es mitosis, las cromátides hermanas. En la primera, ¿no es cierto? Perdón, en la segunda. En la primera, cromosomas. Están en la línea metafásica, a ver, ¿sí? Chicos, los demás. A ver, chicos, los demás, díganme. ¿Están en la línea metafásica? A ver, quiero oír 20 voces que digan sí, no. ¿Quién sabe? Chicos, a ver, no me gusta dar clase a los fantasmas. En la Porfa, anafase se contesten. separan los polos. Se Ya. desplazan hacia los polos en la anafase. Ya, están en metafase y en anafase empiezan a desplazarse, ¿no es cierto? Ya, entonces, cuando es meiosis 1, serán cromosomas de doble cromátide. Cuando es meiosis 2, cromátides hermanas. Y cuando es mitosis, obviamente cromátides. ¿Sí? A ver, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, Solo uno, Sí. los demás. Sí. sí, doc. Ya, bueno. Sí, doc. Ok, entonces, rezago anafásico significaría que el momento que termina la metafase no se separan de manera adecuada hacia los polos que les corresponden y un cromosoma de algún par se queda pegado a su homólogo y se va hacia el mismo polo celular. Puede suceder en meiosis 1, meiosis 2, materno-paterna. Cuando se producen en la mitosis, se producen dos líneas celulares, una línea celular normal y una celular con la anomalía, dando el mosaicismo o el mosaico cromosómico. Este rezago anafásico entonces generalmente se da por daño del uso acromático. También puede darse desde el punto de control de la anafase por mutaciones de las proteínas involucradas en el proceso y puede también darse cuando no se han alineado adecuadamente los cromosomas en metafase y obviamente en anafase no se separan de manera adecuada. Muchas veces este rezago anafásico se ha comprobado que trata de corregirse a través de dos. Y el rescate monosómico es la duplicación de un cromosoma de uno de los parentales para suplir la pérdida de su cromosoma homólogo. En este caso se llama isodisomía. El rescate trisómico entonces consiste en la pérdida de un cromosoma de uno de los parentales cuando se da un cigoto trisómico. ¿Ok? Y se va a producir entonces una disomía uniparental heterodisómica o heterodisomía uniparental. Si nosotros tenemos en este caso del ejemplo un óvulo con una disomía, ¿sí?
No es que son dominantes y recesivos, ¿no? Solamente para distinguirles M y M minúscula, ¿no? Este cromosoma y este cromosoma, que son disómicos, en este caso en el óvulo, en el caso del ejemplo, y un cromosoma normal del padre. Se hace la trisomía y la célula puede hacer lo siguiente. Puede tomar el cromosoma paterno con uno de los cromosomas maternos y generará un cigoto normal, ¿no? Puede tomar el cromosoma paterno con el otro de los maternos y también será un cigoto normal, pero puede quitar el cromosoma paterno, es decir, el que no tiene pareja, y quedarse con la parejita. Al quedarse con la pareja de cromosomas se va a producir una disomía uniparental materna, en este caso del ejemplo. Si fuera del espermatozoide sería paterna, y también esto se llama heterodisomía. ¿Quién sabe por qué se llama heterodisomía? Y el otro isodisomía. ¿A quién se le ocurre que piensan por qué se llama heterodisomía? ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, ¿alguien que tenga alguna idea? O sea, en la heterodisomía solo se quedan los dos de la, o sea, la disfunción, la desunión de la madre, O del padre, sí. ajá, o del Ya. padre. Pero en cambio, en la otra sí Ujú. hay un como cruzamiento entre madre y padre. Un cruzamiento. ¿Por qué el No, o cruzamiento? sea, no cruzamiento, pero se mantiene una, o sea, no sé, una cromatida sería en este caso, un cromosoma Ujú. de la madre y otro del padre, No, ya sea la M mayúscula o la M minúscula con el P. pero esto este es heterodisomía y tiene los dos cromosomas de la mamá. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué se llama heterodisomía? A ver, alguien que se le ocurra. ¿Alguien más? Nadie. Bueno, se llama heterodisomía porque a la final el cromosoma amarillo proviene del padre o de la madre de esta persona. Supongamos que viene de la madre. El cromosoma amarillo proviene de la madre de esta persona que hizo la disomía del óvulo. Y el cromosoma lila proviene del padre. Entonces son homólogos, pero pueden tener polimorfismos. Y por eso se llaman heterodisómicos. O sea, diferentes, disómicos, pero diferentes, heterodisómicos. Porque el uno viene de mamá, de esta persona que hizo la disomía, y el otro viene de papá. En este caso del ejemplo, yo digo que el amarillo viene de mamá, el morado o lila viene de papá. Entonces, a la final, son homólogos, pero pueden tener diferencias polimórficas y por eso se llaman heterodisomía. ¿Ok? Y también tenemos una heterodisomía que puede ser también de un gen, no necesariamente de todo el cromosoma. Y el rescate monosómico nos va a dar una isodisomía. ¿Ya? Esta isodisomía puede ser de dos tipos. Que simplemente el cromosoma que está presente, aquí nosotros tenemos un osito que está vacío, es nulisómico para el cromosoma, un espermatocito haploide normal, ¿no es cierto?, con un cromosoma, y el cromosoma va a estar ahora solo un cromosoma en el cigoto. Este cromosoma puede hacer dos cosas: duplicarse y hacer otro cromosoma independiente, o duplicarse y hacer un isocromosoma, es decir, un cromosoma que tiene dos brazos con los mismos genes al uno y el otro,
es decir, con una imagen en espejo. Se llama isodisomía porque al ser de un solo padre y al duplicarse, todos los genes que están aquí son igualitos a los genes que están acá. Aquí, si hubiera algún polimorfismo o algo aquí, aquí también habría un polimorfismo, a diferencia del otro, ¿no es cierto? Que no eran igualitos. Entonces, aquí tenemos que es una duplicación para intentar llegar a los 2 cromosomas, en lugar de tener uno en el par. ¿Ok? A ver, ¿se ha entendido esa parte, chicos? Sí, doctora, No no puedo sé si es que le repetir una entendí parte. bien, pero la heterodisomía era cuando venía de los dos progenitores y la isodisomía No, cuando venía de no. uno solo. A ver, no. Espera, Me perdí un poco. ya, no importa. A ver, ¿me dejas compartir la pantalla, por favor? Listo, Doc. Ya, a ver, para compartir la pizarra. A ver, si yo tengo un cromosoma aquí y su homólogo, aquí le vamos a pintar del mismo color, porque tenemos un óvulo, en el caso del ejemplo que dimos, disómico, ¿no es cierto? Disómico, es decir, tiene, por decir, que este cromosoma sea un cromosoma 5 y este sea otro 5. Disculpen las letras, pero no puedo hacer más bonitas. Y este se va a unir con un cromosoma 5 del espermatozoide. Este es un cromosoma 5. ¿Ya? Aquí vamos a tener entonces un cigoto que va a tener un cromosoma 5 azul, ¿ya? Y va a tener 2 cromosomas 5 rojos. Y la célula puede hacer varias cosas. Puede tomar un cromosoma rojo, pongámosle cromosoma 5A, para que poder distinguir. 5A, ¿ya? Ay, perdón. 5A. Y a este le vamos a poner 5B. ¿Ya? Entonces, va a tomar, en este caso va a tomar el 5A. Para el otro caso va a tomar el 5B. Y obviamente va a tomar el azul. Eso haría que el cigoto sea normal, ¿no es cierto? Aquí no se produjo ninguna isodisomía, pero también puede tomar de la siguiente manera: un azul, perdón, no un azul, disculpa, no el azul, pues puede mandar los 2 rojos, puede mandar los 2 rojos. Ay, perdón. Y el cigoto va a tener un 5, un 5A y un 5B. Ouch. Bueno. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, supongamos que esta señora se llama María, ¿ya?
María, ¿ok? Esta señora María hizo óvulos, ¿no es cierto? ¿Ya? Hizo los óvulos disómicos. Y va a tener este cigoto. Pero estos 5A y 5B de María, vino el 5, el 5A, digamos que vino de mamá, ¿ya? De la mamá. ¿Ya? Y el 5B necesariamente tiene que haber venido ¿de quién? Chicos, Del papá. El del papá. papá, ¿no es cierto? Del papá de María. Ya. Entonces, aunque estos cromosomas son homólogos, pueden tener variaciones polimórficas. Supongamos que aquí tengo una proteína ¿de qué será? Del colágeno, pero hay varios tipos de colágeno. Entonces podemos tener 1A y 1B, por ejemplo. Entonces, supongamos que aquí este sea un 1A y la variante polimórfica 1B. Son homólogos los genes, pero tienen variante polimórfica. Por lo tanto, son diferentes. Por eso se llaman heterodisomía. A ver, ¿quedó más comprendido? Sí, sí, gracias. Sí. Ya. Oh, perdón. Quería borrar. En la isodisomía, en cambio, como es la duplicación, ¿no es cierto? En la isodisomía, entonces, nosotros lo que tenemos es un óvulo, por ejemplo, sin nada, y tenemos un espermatozoide con un cromosoma. Supongamos que es el mismo 5. Entonces, el momento de hacer el cigoto, solamente vamos a tener un cromosoma 5. Bueno, es en azul, ¿no? Lo siento. Ya, un cromosoma 5. Perdón. Sí. Ya. En el cigoto. Este cromosoma 5 puede generar, va a generar una duplicación, por eso se llama rescate monosómico. Como solo tenemos uno, entonces ahora vamos a hacer 2 de este uno. Y esto puede hacerse así. Pueden ser 2 separados o puede hacerse un isocromosoma. Es decir, un cromosoma que tenga este de aquí se duplica como en espejo, ¿ya? Tiene las mismas secuencias palindrómicas, todo. Y en palíndrome, más bien dicho, ¿no? O sea, igualitas, ¿ya? Y aquí se empieza aquí A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, ¿ya? Entonces, aquí de este lado, aquí si, por ejemplo, hay un polimorfismo, igual está aquí el mismo polimorfismo. Por lo tanto, son idénticos, sea que estén separados o sean que estén como un isocromosoma. Al ser idénticos, se denomina isodisomía. A ver, quedó un poquito más claro, chicos. ¿Aló? Chicos. Sí, 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 doctora, doc. sí está más claro. Ya, muy bien. Ya. Ya. ¿Cuáles son las causas de la no disyunción? Formación anormal del centrosoma,
alteraciones de los usos acromáticos, cualquiera que sea, astral, polar o de los microtúbulos cromosómicos, daños del cinetocoro. Recuerden que el cinetocoro es esencial que esté bien formado para poder establecerse en la placa metafásica y luego continuar con la anafase. Recombinaciones muy cercanas al centrómero o a los telómeros. Que van a impedir que posteriormente al entrecruzamiento se separe. Disminución de los quiasmas. Los quiasmas son la evidencia física del entrecruzamiento, ¿ok? Y cada cromosoma tiene un número específico de quiasmas, es decir, tiene un número específico donde se va a recombinar. Ese número puede alterarse. Si es que los quiasmas disminuyen, desestabilizan a los cromosomas en la placa metafásica y eso hace que los cromosomas no se separen. Aquí tenemos una evidencia de quiasma, aquí está el centrómero y fíjense las recombinaciones. Si están muy cercanas al telómero también pueden producir no disyunción, o si aquí en este cromosoma deberían haber 5 quiasmas y hay solo 2, también puede ser causa de no disyunción. Okay. Separación prematura de cromátides hermanas. Las cromátides hermanas se separan en segunda meiosis. Si se separan en primera, se produce también no disyunción. Recordar simplemente que la disyunción normal es en meiosis 1, cromosomas, en meiosis 2, cromátides. No disyunción en primera meiosis, hay alteración en la división de los cromosomas. No disyunción en segunda meiosis, hay no disyunción de las cromátides hermanas. Y las aneuploidías en los gametos, que son nulisomías, ¿no es cierto? También existen. Es decir, hay un cromosoma menos, y bisomías hay un cromosoma más. Okay. El cigoto monosómico va a ser formado por un óvulo nulisómico más un gameto normal. Y ahí, por ejemplo, tenemos un embrión normal o un embrión donde falta un cromosoma X en el espermatozoide o Y, X o Y no importa en el espermatozoide, o que falta el cromosoma X en el óvulo. Y un cigoto trisómico va a ganar un cromosoma y puede ser un gameto normal con un gameto disómico para un cromosoma específico, produciendo un cigoto trisómico. Si nosotros vemos en el cromosoma X y tenemos no disyunción en el óvulo, tendremos un óvulo disómico y un óvulo nulisómico. Si es que el óvulo disómico es fecundado por un espermatozoide X, se va a formar una mujer triple X, XXX, o si es por un Y, un varón con Klinefelter, XXY. Si es que se fecunda el óvulo que es nulisómico para el X, se va a formar una mujer Turner, o con síndrome de Turner, y un Y, un varón que no va a ser viable de ninguna manera, se va a abortar. Si nosotros tenemos no disyunción en la espermatogénesis, cuando tenemos no disyunción en meiosis 1, vamos a tener tanto el cromosoma X como el Y en el mismo espermatozoide, y obviamente en el espermatozoide final tendremos una cromátide de X, una cromátide de Y, una cromátide de X, una de Y, y aquí tendremos, no habrá de ninguna de las dos cromátides. Si es en meiosis 2, tendremos la separación normal del X y del Y tendremos dos, depende de dónde no se separa. Aquí en el ejemplo no se separaron los Y, pero también pueden no separarse los de X. Entonces tendremos 2X, 0X o 2Y, 0Y. Habíamos hablado de las molas didactiformes, ¿no es cierto?
que se forman con un conjunto haploide extrapaterno, y cuando es un extramaterno normalmente hay un aborto temprano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? El cigoto tetrasómico en meiosis, un gameto disómico fecundado por otro gameto disómico produce un cigoto tetrasómico. La tetrasomía del cigoto es la presencia de 2 cromosomas extras homólogos. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos entonces 2 cromosomas extras homólogos. Si tenemos un ejemplo con 6 cromosomas, empezamos con los 3, en ambos no hay disyunción y finalmente terminamos con 12. Cuando es en mitosis, entonces la célula contiene 2 dotaciones cromosómicas extras, tener 92 cromosomas, y originalmente se da por un fallo en la primera mitosis del cigoto. Y hay algunas de las aneuploidías más comunes: la trisomía 21, la trisomía 18, la trisomía 13, el triple X, el Turner, el Klinefelter y el doble Y. Tenemos una trisomía 21, síndrome Down, una trisomía 18, síndrome de Edwards, una trisomía 13, síndrome de Patot, una monosomía del X, síndrome de Turner, una trisomía del X, síndrome de triple X, una disomía del X con un cromosoma Y, 47 cromosomas de XY, síndrome de Klinefelter, o 2 cromosomas Y o síndrome de doble Y. Preguntas, chicos. A ver, chicos, ¿se quedan callados? Yo dejo de dar la clase porque no me gusta dar clase a los fantasmitas. Hay preguntas, pueden decir no, sí o preguntar, pero digan al menos no, porque si ustedes están de fantasmas o aguas, yo dejo la clase. A mí no me gusta dar clase a los fantasmas. ¿Hay preguntas? ¿Algo que no se haya entendido? No, doc. No. Ya, muy bien. No, doc. Bueno, ok. Vamos a hacer un receso de 10 minutos. Ahorita estamos a las 4:05. Bueno, 4:03. Bueno, digamos que son 4:05. A las 4:15 entramos, ¿sí? Vamos a hacer un receso de 10 minutos. Ya. Las alteraciones cromosómicas estructurales, como su nombre lo indica, son alteraciones que van a dañar la estructura del cromosoma y por lo tanto la disposición génica. También pueden dañar la dosis génica y también pueden formar genes combinados entre distintos tipos de genes. Estas alteraciones, por supuesto, dependiendo de los genes que están involucrados y de la extensión de la alteración, van a producir o no producir fenotipo. Y muchos de estos fenotipos pueden ser no reconocibles porque son individuales, personales. Sin embargo, hay otras alteraciones estructurales como las pequeñas duplicaciones, las inversiones paracéntricas y pericéntricas, las translocaciones recíprocas y las translocaciones reversionarias que de manera normal son heredadas. Y hay otras alteraciones como las deleciones y las duplicaciones grandes, los isocromosomas, que son normalmente no heredados, al igual que los anillos cromosómicos, que generalmente no son heredados. Sin embargo, cuando tenemos estas alteraciones, obviamente nos van a faltar o nos van a sobrar segmentos
va a haber una recombinación desigual y cuando esto se presenta, se desequilibran los cromosomas y por tanto se desequilibra la dosis génica y van a presentar fenotipo. Las alteraciones estructurales son resultado de rupturas que alteran la continuidad de uno o más cromosomas. Se puede romper en cualquier lugar, pero los sitios más frecuentes son los puntos calientes o hotspots. Estos puntos calientes son sitios de poca condensación genómica, de poca condensación de la cromatina, no genómica, no necesariamente tienen pocos genes, de poca condensación de la cromatina y por lo tanto van a estar más lábiles a daños y a roturas. Estas roturas podrían repararse, pero cuando dos secuencias cromosómicas están suficientemente cerca en el núcleo, se pueden juntar y producir una gran variedad de alteraciones estructurales. Si ustedes recuerdan, les había comentado que la cromatina que está en el núcleo extendida, más compactada al hetero y menos compactada a la eukromatina, no está localizada como quiera, sino que las secuencias de los cromosomas en esa cromatina tienen un sitio fijo que se llama territorio cromosómico. Entonces hay territorios cromosómicos que están más cerca uno del otro. Por ejemplo, podría ser, no les digo que es así, podría ser el cromosoma 11 con el 8. Entonces, el 11 y el 8 territorialmente están muy cerca y cuando se dañan esas secuencias, entonces se produce una nueva recombinación formando estas alteraciones estructurales. Mientras que otros cromosomas que están mucho más lejos de los otros, pues es más improbable que se produzcan estas alteraciones. Cuando las rupturas son en fase G1 y no se reparan en la fase S, la alteración se verá en ambas cromátides de la siguiente metafase. A esto se llama una ruptura cromosómica. Si los fragmentos no se separan, se mostrará como una brecha. Si uno de los cromosomas se rompe completamente, se formará un cromosoma acéntrico, es decir, sin centrómero, o un segmento acéntrico, con un cromosoma con una delesión. Una delesión que sí nos da un fenotipo clásico es la delesión terminal del brazo corto del cromosoma 5, que nos da el síndrome de Cri-du-Chat o del maullido del gato o del llanto del gato. O la pérdida de la porción terminal del cromosoma 4, que nos da el síndrome de Wolff-Hirschhorn, que hay que tomar en cuenta que estas alteraciones estructurales normalmente vienen de forma heterocigota, es decir, vienen solamente en uno de los cromosomas y el otro cromosoma es normal. Ahí tenemos algunas características del síndrome de Wolff-Hirschhorn, que ustedes les pueden leer tranquilamente cuando les pase el PowerPoint. Otras alteraciones que se producen en G1 pues son las deleciones intersticiales. Aquí hay dos puntos de rotura en el mismo cromosoma y en el mismo brazo, en el mismo cromosoma en el mismo brazo de un cromosoma y se pierde esta región intermedia. Entonces se produce un fragmento acéntrico. Muchos de estos fragmentos acéntricos se vuelven estables y pueden seguir replicándose, pero la mayoría van a perderse porque al no tener centrómero es más difícil que se estabilicen y se sigan replicando. Cuando se replican se va a ver unos pequeños puntos de cromatina que se llaman doble minutes y que representan fragmentos acéntricos que han logrado estabilizarse y replicarse. Los dos puntos de rotura en el mismo brazo entonces pierden ese fragmento, se hace acéntrico y obviamente queda el cromosoma con esa sección genética menos. Podemos tener en cualquier cromosoma este tipo de deleciones. Aquí podemos ver una delesión en el cromosoma 16 o unas pequeñas deleciones, microdeleciones que vamos a tener, por ejemplo, en el cromosoma 15, en el cromosoma 22 también tenemos microdeleciones. También podemos tener, bueno, como les había dicho, pues el fragmento acéntrico puede perderse o puede
volver a entrar al núcleo y replicarse. Y vamos a tener aquí, si ustedes ven, aunque claro, no se ve muy agrandado, aquí por ejemplo, los doble minutes, ¿no? Y estos dos puntitos, o estos dos, o en este lado podemos ver solo una rotura, no vemos 2 minutes, aquí también hay una rotura, y acá hay una rotura, miren, de una sola cromátide, ¿no? Las dos roturas en el mismo cromosoma pueden producir también un anillo con centrómero más un fragmento acéntrico, o un anillo acéntrico más un cromosoma con deleción intersticial. Los anillos también se pueden volver estables y replicarse. Entonces, si nosotros tenemos el anillo, ¿no es cierto?, con centrómero y los fragmentos acéntricos, o tenemos el anillo sin centrómero con el cromosoma con la deleción. En este caso aquí está la deleción. Como son dos cromátides, pues aquí está un anillo, otro anillo, ninguno de los dos tiene centrómero y este queda con la deleción intersticial. O el anillo con centrómero más los fragmentos acéntricos. Tanto anillos acéntricos como fragmentos acéntricos pueden en un momento estabilizarse y seguir replicándose. Cuando se produce la rotura de los dos telómeros, sea solamente del telómero o con secuencias más allá del telómero, estos segmentos que quedan expuestos se vuelven pegajosos químicamente, es decir, se atraen entre los dos. De esa manera se forma un anillo cromosómico, ¿ok? Y obviamente el otro cromosoma queda normal, ¿no? Como les decía, normalmente en las estructurales nosotros tenemos las alteraciones de forma heterocigota. Los dos segmentos acéntricos pueden con mayor frecuencia perderse, ¿no? Aquí podemos tener un anillo del cromosoma 15 o un anillo del 5, ¿no? También podemos tener dos roturas en el mismo cromosoma y los segmentos de lesionados se reúnen con el cromosoma en una orientación invertida. Si las dos roturas son en el mismo brazo, la inversión será paracéntrica. Para es fuera de o lejos, ¿no? Eso quiere decir que no está incluyendo el centrómero. Cuando se produce una alteración, una inversión paracéntrica, el sitio del centrómero no cambia. Se produce la inversión, se vuelve a colocar el segmento en el mismo sitio de donde salió, pero de manera invertida. Si la rotura es una en cada brazo, se da la vuelta el segmento, se vuelve a colocar y cambia la posición del centrómero, ¿no? Como ven ustedes, este brazo está más chiquito, entonces si nosotros le pusiéramos a la misma altura de aquí, entonces este centrómero quedaría más arriba, ¿ya? Y se convierte en un cromosoma con un centrómero cambiado de posición. Esa sería una pericéntrica. Peri significa alrededor de. Entonces, una pericéntrica es cuando tenemos una rotura en el brazo corto, una en el largo, y se da la vuelta el segmento, cambia la posición del centrómero. Las inversiones, como les comentaba hace un momento, son heredadas generalmente. Pueden darse de nuevo, pero la mayor parte de veces son heredadas. También podemos tener dos cromosomas que intercambian segmentos seguidos de una rotura simple en cada uno. Y esto va a producir dos cosas. Puede producir una translocación recíproca o puede producir un cromosoma discéntrico más un fragmento acéntrico. Si ustedes ven aquí, entonces vamos a tener un cromosoma discéntrico más los fragmentos acéntricos que se rompieron, o vamos a tener aquí una translocación recíproca. Estas alteraciones también son heredadas, ¿no? Las translocaciones recíprocas son muy importantes, reconocer que son heredadas para poder dar una asesoría adecuada a los pacientes que han tenido hijos con malformaciones por estas translocaciones,
o que han tenido abortos o fetos muertos o mortinatos, etc. Para lo cual nosotros, además de hacer el estudio en el bebé específicamente, que puede ser en los restos corioplacentarios, en los tejidos fetales, en la sangre periférica, en sangre de cordón, o en los tejidos de un niño ya nacido, vamos a tener que realizar además los cariotipos en los padres para corroborar que haya sido una translocación recíproca o un discéntrico heredado o de novo. Si es heredado, tiene un riesgo de recurrencia diferente a si es de novo. Si es de novo, normalmente el riesgo de recurrencia, es decir, de tener otro bebé con la misma alteración, es del 1% como máximo, mientras que en la translocación depende de los segmentos, la translocación y las divisiones para poder decir cuánto es de riesgo de recurrencia. Los cromosomas discéntricos, ¿no es cierto?, también forman otro tipo de cromosomas que son los pseudodiscéntricos, que son los más comunes. Son mitóticamente estables y para que puedan ir a un mismo lado, uno de los centrómeros es inactiva o ambos centrómeros están coordinados durante la anafase. Aquí tenemos la forma en la cual estos cromosomas discéntricos se unen para poder seguir dividiéndose. Entonces, a este ciclo se le llama ciclo de puente, rotura, fusión, puente. Se ha roto primero, aquí, se hace un puente, es decir, ustedes saben que cuando se quita el telómero, con o sin más secuencias, estas secciones cortadas se vuelven pegajosas químicamente, ¿no? Es decir, se atraen químicamente y se pegan. Entonces forman una especie de puente con la misma cromatina. Cuando los vemos así, vemos dos centrómeros claramente y vamos a tener otra vez otra rotura, otra vez empezamos el ciclo, ¿no? Y así puede seguir durante varios ciclos mitóticos o durante todos los ciclos mitóticos. Aquí tenemos diferentes clases de alteraciones. Cuando las rupturas son en fase G2, las rupturas se producen en una sola cromátide, por lo que se denominan gaps o rupturas cromatídicas. Se produce una cromátide lesionada con un fragmento acéntrico y se forma una configuración cuatrirradial. 1, 2, 3, 4. ¿No? 4 radios. Cuatrirradial. Cuando hay translocaciones recíprocas durante la fase de recombinación meiótica, se forma una figura cuatrirradial o cuadrirradial que puede segregarse así. Si la translocación es entre este cromosoma rojo y el verde se queda con un pedazo del rojo y el rojo con un pedazo del verde. Se hace esta formación, ¿por qué? Porque los cromosomas van a tratar de encontrar sus genes homólogos para hacer la recombinación. Entonces se coloca un cromosoma normal en una esquina, el otro normal al frente, y en medio de estos dos, uno de los cromosomas translocados buscando las regiones verdes y las regiones rojas, y el otro buscando las regiones verdes y las regiones rojas. Cuando se dividen, podemos tener cromosomas que se dividan de manera alterna. Quiere decir que tomamos un cromosoma, saltamos uno y tomamos el siguiente. De esta manera nos va a dar un gameto normal, ¿ok? Sin ninguna patología. Un gameto translocado equilibrado, quiere decir que no hay más ni menos segmentos en los cromosomas, pero están translocados y esto es una translocación, un portador de una translocación o una translocación equilibrada. No va a haber fenotipo. Y podemos también tener las dos tipos de adyacentes, de segregaciones adyacentes, la 1 y la 2, que ambas nos dan siempre gametos desequilibrados. Si ustedes ven aquí, tenemos un cromosoma verde
un cromosoma rojo incompleto y tenemos un segmento adicional de verde. Y así vamos a ir analizando cada uno y vamos a ver que nos sobran o nos faltan segmentos. Entonces, cuando se divide de forma adyacente, sea 1 o 2, siempre se van a producir gametos desequilibrados. Aquí también podemos ver lo mismo, el cuadrirradial. También se llama cruz de Paquiteno. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Y cuando se va a dividir, pues tenemos normales o con translocación balanceada y obviamente desequilibrados. El isocromosoma es un cromosoma anormal en el que se ha perdido un brazo y el otro se ha duplicado en espejo. Provoca monosomías y trisomías, se origina durante la mitosis y meiosis, cuando la división del centrómero se produce en el plano transversal en lugar del vertical. Así nosotros tenemos una ruptura del centrómero en el plano transversal cuando debería haberse dividido las dos cromátides. De esta manera se pierde o los brazos largos o los brazos cortos y se forma un isocromosoma de uno de los brazos. Un brazo corto o de los brazos largos también podría ser. Entonces tenemos aquí un isocromosoma donde las secciones de aquí son exactamente iguales a las secciones de aquí. Es decir, es una figura en espejo que tiene exactamente las mismas secuencias en el un lado y el otro, y por supuesto le falta todas las secuencias del otro brazo. En el caso del ejemplo, le falta todas las secuencias de los brazos largos. Los isocromosomas no son heredados, son normalmente de novo. Ahí también tenemos, pues, en una célula, o se puede formar un isocromosoma de brazos P o un isocromosoma de brazos Q. La duplicación, las pequeñas duplicaciones generalmente no tienen fenotipo, pero las duplicaciones más largas pueden producir un desequilibrio de dosis y pueden ser heredadas o no heredadas, ¿no? Aquí nosotros tenemos una duplicación. Además, cuando el segmento se duplica, puede colocarse de manera normal o directa. Es decir, aquí tenemos la secuencia blanca, la secuencia roja, la secuencia blanca, la secuencia roja, o de manera invertida. Aquí tendría que ser blanca, pero pues le pusieron azul para poder distinguir la secuencia. Entonces esta sería una secuencia blanca, una secuencia blanca, una secuencia roja y una secuencia roja. Como ustedes se dan cuenta, pues la posición de esta duplicación es invertida y la posición de esta duplicación es directa. Las duplicaciones también pueden ser heredadas y por lo tanto también en estos pacientes, cuando tenemos una duplicación, hay que hacer cariotipos a los progenitores. Hay duplicaciones que no se hacen dentro del mismo cromosoma, sino que generan un cromosoma extra. Una de las duplicaciones comunes así hechas o realizadas es la duplicación invertida del cromosoma 15. Si ustedes se fijan aquí, tenemos dos cromosomas 15 normales y un cromosoma 15 formado por el satélite, brazo corto, centrómero, brazo largo, ¿ok? Y otra vez satélite. Y fíjense, aquí hay un numerito, Q11. En estas alteraciones estructurales hay algo que se denomina secuencia crítica. La secuencia crítica es aquella secuencia que está directamente relacionada con el fenotipo. Entonces, si nosotros vemos acá, también esta inversión o esta duplicación invertida puede darse con más segmentos, es decir, más grandes los segmentos, que incluyen hasta la banda Q12, que está aquí. Pero siempre y cuando se incluya la banda Q11, el fenotipo va a ser el mismo. Tiene que incluirse la banda Q11 porque en este caso, de esta duplicación del 15, la banda Q11 es la región crítica. Quiere decir, es la región que da el fenotipo. Una duplicación parecida a esta del 15 es la del cromosoma 22, donde tenemos dos cromosomas 22 normales y
la duplicación invertida del 22, donde la región crítica es Q11.2. Esta duplicación nos da un síndrome que se llama ojo de gato. Y las translocaciones robertsonianas fueron nombradas por Robertson, quien las identificó en los grillos en 1916. La más común es una de las más comunes de las alteraciones estructurales y la frecuencia se ha comprobado entre todas las robertsonianas de 1 en 1000 nacimientos vivos. Involucran a 2 cromosomas acrocéntricos y son de 2 tipos, homólogas y no homólogas. Quiere decir que nosotros podemos tener una translocación robertsoniana 13-13, sería homóloga, 14-14, 15-15, 21-21, 22-22. O podemos tener no homólogas, que sería 13-14, 13-15, 13-21, 13-22, etcétera, etcétera, con los otros cromosomas. Si nosotros tenemos una translocación robertsoniana, ahora en lugar de formar una cruz, vamos a formar un trirradio. Ese trirradio nos va a tener, varias posibilidades de dividirse cuando se forman los gametos. Si este padre tiene un cromosoma azul, un cromosoma negro y el cromosoma negro unido al azul, aquí tenemos una translocación robertsoniana. La madre es normal, por lo tanto la madre va a generar, o el otro padre, bueno, digamos que es la madre. La madre va a generar entonces unos gametos o unos óvulos normales con un cromosoma azul y un cromosoma negro. La forma de división de esta alteración puede ser los 2 cromosomas normales y formarán un cigoto normal. El cromosoma translocado y formarán un cigoto con una translocación robertsoniana balanceada o equilibrada. Podemos tener el cromosoma azul y el cromosoma translocado y en el otro gameto el cromosoma negro. Por lo tanto, al formarse en este primer gameto, tendremos un cromosoma azul de la madre, un negro de la madre, un azul del padre y el translocado. Si contamos los azules, tendremos una trisomía. En este otro caso, tendremos una monosomía. Si contamos los negros, son 2, por lo tanto es normal, pero tenemos un solo celeste, por lo tanto tenemos una monosomía. De igual manera vamos a tener, si es que dividimos el translocado en lugar de con el azul, con el negro, y el azul se queda solo. Aquí tendremos una monosomía del azul y aquí tendremos una trisomía del negro. ¿Ok? Y, perdón, una trisomía del negro y una monosomía del negro, perdón, este era de acá, ¿no? Ya, perdón. Entonces, una trisomía del negro, 2 azules normales, o una monosomía del negro, a diferencia de acá, que teníamos al contrario. Miren, así se colocarían como un trirradio, buscando los segmentos homólogos para poder hacer la recombinación. Y luego, pues, las divisiones que ya les había comentado en el cuadro anterior. Esta es una translocación 14-21 que, con una división en el cigoto, en este caso del ejemplo es un espermatozoide, de un translocado 14-21 más un 21, cuando se forma con el gameto normal materno, vamos a tener 1, 2 y 3 21 y vamos a tener 2 14. Por lo tanto, tendremos una trisomía 21. Fíjense que esta es otra de las formas con las cuales nosotros tenemos la generación de un síndrome Down. Por eso, a nivel clínico, el diagnóstico no es trisomía 21. El diagnóstico es síndrome Down. Ni la trisomía 21 regular, que es los 3 cromosomas sueltos, presentes, ni las translocaciones, ni los mosaicos cromosómicos a nivel clínico se pueden diferenciar. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos un examen para un niño con un
diagnóstico de síndrome Down, tenemos que mandar el pedido como síndrome Down. Y cuando recibimos el resultado, le podemos añadir la colita de la citogenética. Síndrome Down por trisomía 21 primaria, síndrome Down por translocación, de tal tipo, etc. ¿Por qué es importante saber cuál es el tipo, aunque a nivel clínico y de evolución en general no hay ninguna diferencia? Porque el asesoramiento es diferente. El 95% de niños con síndrome Down tienen una trisomía 21 primario irregular que no es heredada. Es una no disyunción produciendo una neuploidía, sea en el óvulo, en el espermatozoide, en meiosis 1, meiosis 2. El mosaico tampoco es heredado, porque es una división anormal que produce aneuploidía en mitosis. Pero la translocación robertsoniana, sea homóloga o no homóloga, va a ser heredada. Entonces, aquí nosotros si vemos las divisiones de esta translocación no homóloga, porque es entre un 14 y un 21, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades en que la célula escoja los cromosomas. Y habrá una posibilidad en 6 de que se vuelva a presentar en otro embarazo un niño con síndrome Down, con la translocación. Pero miremos acá. No tomen en cuenta que estén 2 cromátides, así estaba el dibujo y realmente no encontré otro. Pero ya se divide, ¿no es cierto? Y aquí debería ser una sola cromátide. Pero como les digo, pues el dibujo estaba así. Desgraciadamente no encontré otro. Entonces, si nosotros tenemos una translocación 21-21, ¿qué tenemos? Los 2 cromosomas pegados, igualito que un isocromosoma, igualito que un isocromosoma. Y fíjense, entonces el cromosoma, los 2 cromosomas 21 se van a una célula, la otra célula se queda sin cromosoma 21. Y el otro cromosoma, perdón, en la siguiente división tenemos una cromátide del 21, ¿no es cierto? Perdón, sí, una cromátide del 21 del otro. Cuando se juntan con cromosomas normales, en este caso del varón, vamos a tener aquí la presencia de un cromosoma 21 doble, es decir, un isocromosoma o en este caso una translocación 21-21, una translocación robertsoniana no, con cromosomas homólogos 21-21, más el cromosoma 21 que viene del otro progenitor. Entonces ahí tenemos la posibilidad de tener trisomía 21. Si es que se genera la fecundación en el que no tiene 21, se va a producir una monosomía del 21, que no se va a ver en niños nacidos. Esto no tiene posibilidad de vida. Entonces, ¿qué pasa? Si es que es una translocación robertsoniana 21-21, que se ve exactamente igual al microscopio que un isocromosoma, cuando vemos esta imagen, no podemos decir a nivel citogenético si es un isocromosoma o una translocación hasta tener los cromosomas de los padres. Si alguno de los padres tiene la alteración, entonces es una translocación 21-21. Y el riesgo de recurrencia para tener otro hijo con síndrome Down es del 100%, porque esto de aquí no lo vamos a ver. Esto no se va a generar ningún embrión, porque no es posible la vida con la monosomía de los autosomas. Y aquí siempre se va a generar 3 cromosomas 21, uno del un progenitor y el cromosoma con la translocación 21-21 del otro progenitor. Por lo tanto, es importantísimo definir si es que es un isocromosoma que no es heredado y que el riesgo de recurrencia sería del 1% como máximo, contra una translocación homóloga robertsoniana 21-21 que es heredada y cuyo riesgo de recurrencia para la trisomía será del 100%. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Todo está claro? Bueno, les repito,
recuerden que para el examen yo indicaré hasta dónde hemos llegado y eso será la materia del examen. Y para el examen tienen que revisar tanto el libro como los PowerPoints que les estoy enviando. Y para el trabajo me mandan por favor la lista para poder ponerles el trabajo. El trabajo es sobre alteraciones cromosómicas, sobre síndromes con alteraciones cromosómicas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No se olviden de estudiar, chicos, de la 33 a la 42. Sobre eso va la prueba de la próxima semana. No, me parece que en el EVA el parcial estaba para la siguiente semana. Perdóname, El parcial no está para la siguiente semana. ¿el examen? Ajá. A ver, yo estoy perdida de las fechas. Si es que es del para el examen la 22, siguiente doctora. semana, pues hacemos examen. A ver, del 22 al 26 de marzo. Ah, ya es 22, la otra semana. Bueno, entonces, examen, pues, chicos. A ver, examen. Ciclo celular, mitosis, meiosis. El capítulo 5 completo. Y estas páginas que les estoy mandando a estudiar. De la 33 a la 42, porque esto ustedes ya deberían saber, esto es de biología molecular. Yo estoy solamente dándoles a que lean para que repasen. Entonces sería ciclo celular, mitosis, meiosis, las bases de la introducción a la genética humana, que ya les puse, ¿no? Y el capítulo 5 y las páginas que les estoy mandando a leer. Ya, ¿alguna pregunta, chicos? Ya solo sería el examen, ¿no? Ya no sería la lección. Claro, ya no sería la lección, sería solo el examen. Yo no Ya. me di cuenta que era ya el examen. Entonces, no se olviden que va PowerPoints y va lo del libro, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Doc, en los grupos hay cómo hacer uno de 4 personas. No, mi amor. Son demasiadas. Todos de 3 y uno de 2, por favor. Ya. ¿Algo más? ¿Y ese trabajo estaba para dentro de hoy en 8? Si es que hay examen, no. Yo les pongo para más tiempo. Gracias. Sí, si es que hay examen. Como hay examen, más bien dicho, no. Entonces, acuérdense, con todo ya les voy a poner en el EVA los temas del examen, por favor, para que no se les olvide. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Chicos. Nada. ¿Ya? Entonces nos vemos la otra semana en el examen. Entramos a las 3:10 para que estén todos, ¿no? Por favor. Ya. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós. Luego, Gracias. Gracias.